Bueno, y la agenda económica, Julia Estrada, ¿cuál es su punteo para el día de hoy? Bueno, trajimos tres cositas. Primero, los datos de la carne, que en este programa durante todo el año lo venimos siguiendo de cerca. Vacunas y asado. Decir que, claro, podemos decir que es el dato que nos importa, básicamente, a quienes laburamos. ¿Qué pasó en julio? Que básicamente tuvo una muy leve baja, según el IPC-BA, que es el índice de precios de la carne vacuna. Voy a explicar un poco qué es lo que viene ocurriendo, qué pasa con el ganado en pie versus la carne en el mostrador. Y bueno, y cuáles son las medidas que el gobierno finalmente está llevando adelante, ¿no? Esos anuncios, ¿qué fue de esos anuncios? Bien. Segundo lugar, vieron a Prat Guy, ¿no? Tuiteando. No. Viste que ellos... Sí, como si a nada. veces digo, tiene esa cara de piedra. La envidio, sanamente. Sí. ¿O no? Sí, totalmente. El Dos Pizzas. Sí, el mismo, Prat Guy, Sí. ex ministro de Adolfo Macri. de Prat Guy es el nombre. Ahora real. dice que todo lo que habíamos dicho nosotros... No sé. Ese parece Prat Guy o Zona. Sí. El profe Zona era, ¿no? Sí. Bueno, dice que en realidad en el 2015, después del famoso fin del cepo, entre comillas, no hubo traslado a precios, que nos lo imaginamos, que fue como algo que no ocurrió. Ah, ok. Y hace todo un tuit, Sí. bueno, así que me voy a dedicar a responderle a Prat Guy porque además hizo los Muy números bien. deliberadamente mal. Dale. Y tercero, bueno, ya sabemos más o menos para dónde va a ir la movilidad previsional, la fórmula de la movilidad jubilatoria. No le quiero decir jubilatoria porque le decimos así, pero en realidad es acotarlo, porque es previsional, es el sistema de seguridad social, se mueve todo con eso, Claro, se mueve incluye aguache, asignaciones, todo. claro. Y bueno, ¿y cómo estaría ahí la pelea inflación-movilidad de cara a septiembre, al dato de septiembre? Spoileame, ¿le gana o no le gana? Puede ser que sí. No, sí. Sí. Si baja la inflación, que como está ocurriendo, sí. Oh, qué bueno. Vamos a hablar de algo importante que tiene que ver con el precio de la carne, el asadito. Bueno, ¿qué pasó, Juli? Bueno, a ver, primer dato para adelantar y spoilear. Bajó 1% según el IPC-BA, que es un indicador que no es el IPC, no es el indicador del precio de la carne según lo mide el INDEC, sino que es un indicador específico del sector, que es del Instituto de Producción de la Carne Vacuna, Sí. que es el que siempre seguimos con CEPA, que viene dando además bastante similar a cómo da el mostrador, digo, por decirles los últimos meses. En marzo, este indicador mostró que la carne había subido 7,3%, en abril 3,5%, en junio 5,9%, en mayo 5,9%, en junio 7,9% y en julio 1% para abajo. O sea, esta es la particularidad de lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que Ya venimos pasamos siguiendo de junio nosotros? 7 y pico a julio que bajó nada. -1, muy poquito. Sí. Pero bueno, es un dato al menos auspicioso en el contexto en el cual estamos. A ver, lo primero que ocurrió cuando se limitaron las Expo, no sé si recuerdan, voy para atrás, pero hubo una decisión de cerrar, Sí. primero un cierre durante 30 días y luego una medida que continuó con una limitación que es al 50% del volumen exportado por cada mes del año pasado. Que esto pasó y luego entre el 20 de mayo y el 10 de junio, justo ahí coincidiendo con la medida de la limitación de las Expo, en realidad aumentó el precio de lo que sería el novillo un 6%. ¿Bien? Es el precio del novillo que está entre 300 kilos y 360 kilos. Lo digo para los que sigan el sector y les interese el dato que miramos. Cuando aumenta el precio del novillo, del ganado en pie, bueno, tenés un aumento en el mostrador de manera indefectible. ¿Qué pasa? Después, los 20 días que siguieron, yo lo venía contando acá, el precio del novillo empezó a bajar. No de una manera drástica, no de una manera hiper fuerte, pero empezó a bajar. Eso no se trasladó a la góndola. Tuvimos igual un aumento de la carne en mostrador de 7,9%, que es el dato que les leí de junio del mes pasado. O sea, venimos para pasar en limpio lo que acabo de decir, venimos de un momento en el cual, a pesar de haber bajado el precio del novillo o de ganado en pie, como le dicen algunos, el precio en la góndola venía subiendo. Y de hecho remarcó fuerte, el mes que más subió, te diría, si no me equivoco, sí, de todo el año, fue junio, sí. De acuerdo a este indicador. O sea que si con el aguinaldo dijiste este mes aguasado, buena parte te lo comió. Bueno, Pues no, ahora Michela. tenemos en julio este -1, que es
la verdad, un poco de agua en el desierto, porque veníamos de superaumentos, pero es lo que debería haber ocurrido antes. O sea, de acuerdo a las bajas de algunos de los precios, en este caso de novillo, debería ocurrir una baja en el mostrador. O sea que, y debería ser todavía más pronunciada, ni hablar de eso. Pero está en consonancia con lo que viene ocurriendo sectorialmente, que tiene que ver con las medidas de limitación, no de cierre, sino las que vinieron después, de limitación de exportaciones. Esto lo digo para también un poco hacer una lectura del balance de las medidas. ¿Cuál es la relación pollo versus asado? Que me parece que es relevante porque el pollo es bien sustituto. Bien sustituto es un concepto en la economía, ¿no? Hay bienes sustitutos para todo. El pollo en Argentina oficia también la carne de cerdo como bien sustituto del asado. Si en junio teníamos que 1 kilo de asado equivalía a 3,8 kilos de pollo, 3,84, esa relación bajó por primera vez en, yo diría, varios meses, más de un año, en donde 1 kilo de asado equivale a 3,6 kilos de pollo. O sea, tenemos por primera vez un pequeño abaratamiento de la carne de vacuna respecto de la carne de pollo. Vamos a repasar, y voy rápido, cuáles son las principales razones por las cuales tenemos suba de carne, digo, para los que no nos estuvieron escuchando, para los que todavía dicen, ¿por qué caray nos pasa esto en Argentina? Primero, tenemos una mayor demanda de China, lo contamos 50 veces, el 75% de lo que exportamos va a China. Teníamos un promedio mensual de expo de entre 15.000 y 20.000 toneladas, previo al 2016, entre el 2010 y el 2016, ahora el promedio mensual de expo está en 70.000 toneladas y en 2020 en 75.000 toneladas. Y además, según el INDEC, los cortes que van a China son muchos de los que consumimos, como nalga, bola de lomo, cuadrada, asado. Eso también ha sido despejado como mito, incluso por las propias investigaciones que hizo AFIP. Segundo, el crecimiento de las expo, además se dio en un contexto en el cual Argentina pasó de tener 2 animales por habitante en 1976 a tener 1,2 animales, según el INTA de Balcarce, ahora en la actualidad. O sea, pasamos de tener 2 animales por cabeza a 1,2 por cabeza. Es decir, tenemos menor cantidad de ganado por habitante. Y en ese contexto tenemos una suba muy acortada en el tiempo, muy acotada en el tiempo, del nivel de demanda internacional. Es decir, tenemos limitaciones concretas, sábana corta. Tercero, tenemos el rublo ganadero o el rublo cárnico que la AFIP detectó, en donde detectó que 9 de cada 10 frigoríficos, y habían investigado 154, hacían eso, o sea, exportaban por izquierda. Cuarto, el aumento del precio internacional del maíz. Tema Sí. que pasó de largo porque lo hicieron la misma semana que el aumento del monotributo. Entonces el tema importante era... Claro, inspeccionaron 70 y pico de los mayores frigoríficos del país, encontraron que hacían una cantidad de truchadas impresionante y eso no se pudo difundir porque en el medio le quisieron cobrar retroactivo, eso ya se arregló a 4 millones de monotributistas. Claro. Digo, una que hicieron bien y otra que después corrigieron para bien, pero bueno. Sí, eso ahí. fue muy importante. De hecho, a la gente por primera vez se le explicó, luego de esta investigación, el nivel de concentración sectorial, que todavía algunos economistas dicen que es una ciencia ficción de los que vemos concentración. Cuarto, el aumento del precio internacional del maíz es un factor, ya lo dije 50 veces, lo vuelvo a decir, no por su incidencia específicamente en la carne en sí, en la vaca, porque es una última parte del proceso, puede tener más o menos feedlot, pero no es el componente por excelencia que define el costo, pero sí porque es precio de referencia, el maíz, para la fijación del precio de la faena o de la vaca faenada después. Estaba en $119 promedio en mayo y volvió en mayo del año pasado y ahora está en $222 en mayo 2021. Es decir, aumentó 86% en dólares el maíz en el último año, mayo contra mayo. Quinto, los terneros y los novillos se convirtieron en reserva de valor en la Argentina en pandemia. También lo dije en alguna que otra columna, pero ahora lo estoy diciendo en el marco de varias variables para que lo tengan presente. En un contexto de restricción cambiaria, donde no puedes ir al dólar, tener terneros, tener novillos para sectores del campo fue una manera de tener valor, es decir, reserva de valor. Sexto, tenemos un lindo lío con la distorsión en la formación de precios porque tenemos pocos frigoríficos y matarifes que controlan la cadena. Yo he mencionado varios nombres, los menciono de nuevo: Alza Gonzue y compañía, Colombo y Colombo, Madelán, Monasterio y Sáez Valiente, Bullrich y compañía. Esos son los principales frigoríficos de la Argentina. Hace 200 años son los mismos nombres. Y hace 200 años que son apellidos además
que nos recuerdan a la Argentina agroexportadora. Bueno, hasta ahí, como se habrán dado cuenta, 6 razones que combinadas dan algo explosivo, que es que el asado se te duplique en un año. Sí. ¿Qué hizo el gobierno? 1, limitó las expo. Esto es importante que se sepa, quedó una limitación después del cierre, que se relajó, pero quedó una limitación, y de hecho están cayendo. En mayo de este año cayeron 44% respecto al año anterior, en junio 29% respecto al año anterior. Esto a muchos que les preocupan los dólares, incluida a mí, nos parece un dato que no está bueno, hay que decirlo, no está bueno exportar menos, pero en el contexto en el cual estamos, con una gran parte de la Argentina que debería poder comer carne, porque la verdad que es nuestra cultura y no lo puede hacer. Sí, bueno, además es la principal proteína, digo, en las mesas de los sectores populares. Es una proteína, efectivamente. Segundo, se está controlando, se están haciendo declaraciones juradas de exportación de carne de parte de la AFIP, también para hacer un seguimiento. Y tercero, y para decir algo que hemos hecho desde el Banco Nación, una línea de créditos para financiar la compra de maíz al feedlotero. ¿Para qué? Y para que no traslade el precio del maíz a la vaca. Podría hablar un rato más, pero me parece que con eso ha quedado claro que vamos por ahí. Diría que la número 4, la medida que sigue, es intentar efectivamente aumentar la cantidad de carne producida en Argentina. Lo último que mencioné del feedlot está asociado al engorde. Argentina produce, tiene una vaca faenada que es un 60% más liviana o menos gorda que la de Uruguay, que la de Estados Unidos, que la de Australia. Eso necesita ponerle guita, es falta de inversión, básicamente es no hacerle el engorde en un proceso más largo. ¿Por qué? Porque es más caro, porque necesita más maíz. Y además de eso, en algún momento tener más cabezas. Eso pelea contra la frontera agrícola, con lo cual es súper difícil. 9:28. Julia Estrada dijo que leyó unos tweets de Alfonso de Pratgay y que no le gustaron. No, a ver, no es que no me gustaron, son falsos y me parece que hay una tarea que evidentemente están decididos a dar quienes fueron ministros o tuvieron algún rol en la gestión económica en el gobierno de Macri, que es básicamente salir a rebatir todo lo que nosotros hemos dicho que hicieron mal y desdecirse de todo eso, y tenemos la prueba en los propios dirigentes que van de candidatos que dicen que volveríamos a hacer todo de nuevo. Sí. Bueno, a ver, Pratgay está diciendo, y leo el tuit: siguen repitiendo como loros que fue la corrección del dólar oficial lo que disparó la inflación en 2016, dice Pratgay. Mienten porque les conviene o por vagos. Dorso de la mano con el dedo índice señalando... ¿Qué? No. Acabo de copiar el tweet y me aparece eso para el emoji. Estás leyendo el emoji. Bueno, entonces acabo de leer un emoji. Esto que quede como botón, puede ser un botón. Bueno, entonces pone un cuadro que no se los voy a explicar porque nada, tiene muchos números, en donde lo que dice Pratgay es: todo el salto de 2016 es por tarifas, y te muestra la inflación del IPC sin contar lo que sería alimentos y solo por precios regulados. Es decir, él está dando su propia batalla en donde dice, a ver, Aranguren en todo caso fue el problema, pero yo con la salida del cepo no tuve nada que ver en el aumento de precios, ¿ok? Y cuando vamos a ver en realidad los datos, pasan varias cosas. La más importante es que Pratgay no cuenta los meses de aumento de precios que particularmente ocurrieron en noviembre y en diciembre de 2015, que fue justo después de que ganó Macri y se sabía que se iba a levantar el cepo, y además se venía un contexto diferente, y después de que se terminó con el cepo, con el control de cambios en diciembre de 2015, en esos 2 meses un fuerte aumento de precios y él no lo cuenta. Y cuando uno mira sencillamente una cuenta fácil, que es entre noviembre de 2014 y octubre de 2015, es decir, el año anterior, el único año previo al macrismo que tenemos, el último, tenés una inflación sin los aumentos de los precios regulados, es decir, sin tarifas, para hacerlo bien como él dice, solo podríamos decir zona núcleo o alimentos en particular, 22,3%, un año antes de Pratgay. Pratgay sin tarifas, o sea, sin Aranguren, 33,4% entre noviembre de 2015 y octubre de 2016. O sea, 11 puntos más de aumento de la inflación sin contar las tarifas,
tomando el IPC de Ciudad de Buenos Aires, que es el que ellos eligieron como referencia después de hacer el apagón estadístico o la famosa emergencia estadística de Toesca, y lo que encontramos es que hubo un aumento de 11 puntos, porque además lo que estamos haciendo es comparar como se debe comparar, que es desde noviembre de 2015 hasta octubre de 2016, exactamente 12 meses, contra los 12 meses anteriores. Bien. Bueno, este tipo de cositas, que quizás les parece esto menor, una tontería, son relevantes, porque ¿qué es lo que quiere decir el tipo este? ¿Qué es lo que quiere decir Pratgay? Que la devaluación no genera aumento de precios. Por ende, va a volver a pedir que exista una corrección cambiaria. Claro, están pidiendo devaluar. Lo está diciendo por otra vía, lo está diciendo de otra manera, o está también haciendo una operación paralela, que es decir, yo no tuve responsabilidad en la inflación. Sí. Fue el tarifazo de Aranguren, que por cierto también fue altamente importante. Pero lo cierto es que el fin del cepo, o la desregulación cambiaria, fue muy importante porque lo que hizo fue devaluar y después trasladar a precios 11 puntos más que lo que había existido el año anterior.